Muy buenas tardes. Hoy 24 de febrero, aniversario del Grito de Baile, tenemos el gusto de rendirle tributo a Juan Gualberto Gómez, una de las figuras más destacadas en la lucha por la independencia de Cuba. Y nadie mejor para darnos un perfil fiel de su vida y logros que su bisnieta, la arquitecta Clara Caballero Caraballo, investigadora de la arquitectura y el urbanismo de los batalles azucareros cubanos. En España, se especializó en cooperación internacional al desarrollo y migraciones, ejerciendo como docente en diversas universidades como la Universidad Autónoma de Madrid, la Complutense y como tutora en los másteres de la Universidad Pontificia Comillas. Es miembro del equipo de colaboradores de Sidalia, Consultoría en Diversidad. Con mucho gusto le cedo la palabra a Clara Caballero Caraballo. Buenas tardes. Agradezco sinceramente al Centro Cultural de New York y a su directora, doña Iralia Iturralde, por invitarme a hablar sobre mi bisabuelo, Juan Gualberto Gómez Ferrer, durante el 170 aniversario de su natalicio. Y un día tan significativo como hoy, 24 de febrero, en que se conmemora el 130 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia, en la que Juan Gualberto jugó un rol muy importante. Gracias a cada una de las personas interesadas en esta ponencia. Os guiaré a través de su vida iluminando vivencias que, en mi opinión, conformaron su pensamiento, coherente con su posterior proceder y que dotaron de una personalidad ética y estética en lo privado y en lo público, haciendo un justo reconocimiento a su valor individual. Es imprescindible comenzar insertándome en su vida, que ha sido el origen de este estudio que comenzó con la idea en 1879 de hacer un árbol genealógico para cuando fuera madre, mis futuros hijos supieran de sus orígenes cubanos. Formo parte del linaje familiar de los 3 hijos que Juan Gualberto tuvo con Ángela Rodríguez entre 1892 y 1901. Mi familia ha honrado a Juan Gualberto desde 1954 con la edición y reedición del libro Vida y obra de Juan Gualberto Gómez que publicara mi abuela Angelina Edreira de Caballero con las conferencias impartidas por Cuba durante todo el año de su centenario. La última edición la hizo aquí mi padre en Madrid en 1984 por el 130 aniversario de su natalicio. Terminado el árbol genealógico para mi hija, la hija que tuve, la generación que me precede, nietas y nietos de Juan Gualberto, fue falleciendo y de mi generación he sido la que ha continuado con el legado familiar. Mis tías pasaban los meses de verano aquí en España y me iban trayendo documentos y la que vivía en Cuba me enviaba y actualizaba sobre lo que se publicaba allá y de sus reuniones con el historiador de la ciudad, reflexionando de qué sucedería con todos esos papeles el día que yo abandonara mi cuerpo físico, más allá del árbol genealógico, hacer una cronología. Para esta cronología había visto otras cronologías, la cronología que hizo Orrego Stuch, en la que divide por perfiles biográficos y según los perfiles geográficos hace una cronología pero sin fechas determinadas. Luego hay otra cronología en su libro Un gran olvidado, Juan Gualberto Gómez, de Sergio Aguirre, que es muy buena, es por fechas, pero trata más bien los asuntos políticos y periodísticos. Y yo he querido hacer una cronología en la que mezclaba toda su vida, todo a la vez, al mismo tiempo como es la vida real. Sucedió que una vez realizada esta cronología, me pareció muy interesante los vacíos había muchos vacíos sobre la vida familiar integral de Juan Gualberto, que es el árbol, a lo que responde el árbol genealógico, y había un vacío muy grande sobre su vida en París y sobre su estancia en España, que me parecía muy importante. Y esa cronología servía para hacer un mapa astral que también me parecía muy importante en estos tiempos modernos de cara a los profesionales de la astrogenealogía y de la astrología mundana, considerando que era una valiosa inclusión el análisis de una persona negra relevante vinculada a la esclavitud española en Cuba. Yo quisiera iluminar con esta ponencia el respeto y consideración que Juan Gualberto tuvo a toda su descendencia familiar, a los hijos que tuvo.
Quiero también destacar su vida en París como simiente ideológica y patriótica, cultural y profesional. Quiero destacar su relación con Martí como una conjunción y la década vivida en España como consolidación empírica de su filosofía y proceder en la vida. La presentación que me irá acompañando tiene el propósito de recrear los ambientes por los que fue transitando Juan Gualberto, que realzan su amor genuino a la patria, que en lugar de deslumbrarse con los sitios en los que había vivido, lo que hizo fue integrarlos para nutrir y fortalecer sus raíces. Juan Gualberto, un mulato matancero que nació libre hace 170 años en el batey de un pequeño ingenio azucarero. Sus padres, esclavos domésticos, compraron su libertad cuando estaba en el vientre materno. Posteriormente compraron su propia libertad. A los 10 años, Juan Gualberto ya sabía leer. Sus padres posteriormente se trasladan a La Habana para que Juan Gualberto pudiera estudiar en la escuela privada para negros de Antonio Medina y Céspedes, en Nuestra Señora de los Desamparados, y además de estudiar, Juan Gualberto en La Habana es aprendiz en la fábrica de carruajes de La Habana y hace trabajos de limpieza en el Teatro Villanueva a cambio de presenciar actuaciones. La guerra que Carlos Manuel Céspedes había iniciado en Cuba en 1868 se extiende a Occidente y después que en 1869 Juan Gualberto presenciara el asalto al Teatro Villanueva por las tropas de voluntarios del ejército español, sus padres aterrorizados deciden enviarlo a Francia para alejarle de la guerra en Cuba y para que estudiara el oficio de carruajero en la lujosa fábrica de carruajes de los hermanos Binder, conocido como los príncipes de la carruajería. Durante el viaje intima con jóvenes de la alta burguesía que viajan a Francia para continuar sus estudios y le hablan de sus ideas separatistas. Juan Gualberto hasta ese momento no tenía idea y son estos jóvenes que le insertan en el círculo separatista de París. En 1870, sus padres, acompañando a su antigua dueña, doña Catalina, viajan a París y, conocedores de las capacidades intelectuales de Juan Gualberto, le matriculan en la prestigiosa escuela Monge, recién fundada, en homenaje al célebre matemático Gaspar Monge, creador de la geometría descriptiva, hombre político y masón. La escuela Monge, de práctica laica, preparaba durante 3 años a los pupilos para su ingreso en la Escuela Central de Artes y Manufacturas, en la que se formaban ingenieros y arquitectos. Pero el estallido de la guerra franco-prusiana en julio de 1870, sucedida por el sitio de París en septiembre, interrumpe la cotidianidad de la vida e impide el comienzo de los estudios de Juan Gualberto en la escuela Monge. Juan Gualberto, que había sido alejado de una guerra, se encuentra junto a los franceses a sus 16 años, sin arraigo, con limitaciones sociorelacionales, lingüísticas, viviendo una guerra que socioculturalmente no le correspondía. Fue testigo de los enfrentamientos y revueltas sociales, pasó hambre y las penurias de la guerra en una ciudad de inmensas dimensiones urbanas, deslumbrantes para él, que solo había vivido en el batey de un pequeño ingenio y en un barrio de La Habana, no comparables con los anchos bulevares del plan Haussmann a los que él salía junto a los franceses en defensa de sus ideales. En 1871, Juan Gualberto vive el momento histórico en que la Guardia Nacional y la clase obrera no quisieron entregar las armas ni los cañones a las tropas gubernamentales, tomando el control de París, y que con el apoyo de los parisinos instauraron el gobierno municipal popular, conocido como la Comuna de París o el Sitio de París. En mayo se viven violentos y disturbios combates urbanos dentro de París. La población pasó mucha hambre. Ese momento es al que Juan Gualberto se refiere en su biografía, que comió un bocadillo de ratón que le supo a gloria. La comuna es abatida ferozmente por el ejército gubernamental hasta ser vencida. El 28 de mayo la Comuna de París es totalmente derrotada, dando el nacimiento a la Tercera República. Juan Gualberto presenció cómo el poder de los obreros y las clases populares desplazaban al poder real. Fue testigo de la frenética compenetración ciudadana, independientemente de la clase social y del color de la piel. Participó en los debates populares como un francés más.
Al terminar la guerra, Juan Gualberto finalmente comienza en la escuela Monge. Sin extenderme en las características espaciales de la magnífica escuela Monge, expondré brevemente sobre sus prácticas pedagógicas que eran muy vanguardistas para la época y representaban el futuro de la educación laica francesa, relatadas por el historiador político martiniqués Marcefil en su libro Juan Gualberto Gómez, El exilio parisino, 1869-1976. Marcefil describe que la mayoría de las clases eran orales, favoreciendo la oratoria espontánea en lecciones que se impartían a través de una charla animada y entrañable con el profesor, intercalada con diálogos entre los alumnos. Esta forma atractiva que cautivaba la atención de los niños, obligándoles a ejercitar su inteligencia juvenil sin depender de palabras preparadas a modo de explicación, escondía el método alemán conocido como Leçon des choses, las lecciones de las cosas. La práctica de la enseñanza en la escuela Monge estaba establecida a través de una coordinación metódica y rigurosa de las nociones de sintetización de la ciencia, para que esas lecciones conformaran una base más sólida para el desarrollo posterior de la enseñanza científico abstracta. En su biografía, Juan Gualberto contaba que en la clase de 60 alumnos en álgebra elemental y teoremas de geometría analítica era el primero o el segundo de la clase, que dibujaba como un arquitecto y convirtiéndose en un estudioso de las matemáticas, la filosofía, la historia y la literatura. Sin saberlo, Juan Gualberto había adquirido en la escuela Monge las bases de la oratoria. Mientras estudiaba en la escuela Monge, a los 18 años, vive la experiencia de ejercer de intérprete y secretario y traducir textos al vicepresidente de la República en armas, Francisco Vicente Aguilera, y demás revolucionarios de la década gloriosa. Traduciendo y comprendiendo los textos de Francisco Vicente Aguilera, Juan Gualberto se sensibiliza con el objetivo de la independencia, se despierta su amor a la patria y los sentimientos separatistas y de libertad. Podría equiparar la fractura social francesa con la situación de la población negra esclava frente a la burguesía cubana. Aunque superó el examen de admisión a la Escuela de Artes y Manufactura, Juan Gualberto no ingresó. Sus padres no podían seguir manteniéndole en París y le enviaron un billete de vuelta que no usó. Se quedó en París sin pensión, sin profesión y enamorado, viviendo mal del trabajo personal y a veces en casas de comercio como auxiliar de corresponsalía, buscando noticias para periodistas hasta que se hizo reportero. Su primer artículo para la revista y Gaceta de Teatros de Jules Magnier, sin extenderme en el tema del artículo, la fille de Madame Angot, en recuerdo de un periodista, mi primer artículo, Juan Gualberto recuerda las dificultades que pasó para escribirlo. Pero si le costó mucho su redacción, podría haber sido porque nunca había ido al teatro más allá de las actuaciones que había presenciado en el Teatro Villanueva de La Habana, y también por la falta de cultura en música clásica. Pero si Manier logró redactar una crónica con las notas que Juan Gualberto había tomado durante la actuación, pudo haber sido por el aprendizaje que Juan Gualberto había adquirido en las lecciones de las cosas en l'École Monge. Su categoría de corresponsal le permitió asistir a los debates parlamentarios de la nueva Constitución y cuenta que le encandilaban los enfrentamientos entre republicanos y monárquicos, sintiéndose más próximo a los republicanos. Juan Gualberto ambicionó escribir para La Opinión Nacional, que era el diario parisino de verdadera importancia en lo político, y lo consiguió en abril de 1876, cuando tenía 22 años, con su artículo titulado La cuestión de Cuba, firmado con los apellidos de sus padres, Gómez de Ferrer. Le enviaron a Francia con 14 años para alejarle de la guerra en Cuba y para que adquiriera un oficio, y regresó a Cuba a los 23 años convertido en un periodista político y cultural, y con la experiencia, después de haberse codeado con obreros y con la clase trabajadora, de haber vivido la guerra franco-prusiana, los días de la Comuna de París
y posteriormente por su trabajo periodístico, haberse codiado con la élite política, intelectual y cultural francesa. Él cuenta en su biografía que amigó con Gambetta. Cuando en 1877 regresa a la patria, que continuaba en guerra y con la misma fragmentación social católica y racista, le costaba trabajo adaptarse a la vergüenza de la colonia y de la esclavitud, y tiene la posibilidad de viajar a México como representante del famoso violinista negro Claudio Brindis de Sala, conocido como el Paganini de la raza de color. En México se aloja en el Hotel Iturbide, donde conoce al abogado, periodista y escritor Nicolás Azcárate, que ocupa la habitación contigua e íntima con este ilustre reformista, con quien, a pesar de las discrepancias políticas, priorizan el amor a la patria. Todas las tardes en un salón del hotel se forman amenas e interesantes tertulias alrededor de don Nicolás, en las que hablan de México, Cuba, de política, poesía, de lo divino y humano. Octavio Costa narra que Azcárate se embelesaba con el caudaloso verbo de Juan Gualberto y sus palabras fluidas llenas de gracia. Esta referencia a las palabras fluidas de Juan Gualberto, en mi opinión, es el resultado de las lecciones orales en la École Monge y el despertar de su don para la oratoria. Su palabra llena de gracia, que citan otros biógrafos, sería su acento afrancesado. Tras firmarse el Pacto de Sajmón en 1878, que da fin a la guerra, Juan Gualberto regresa a Cuba en junio y comienza a ganarse la vida como periodista en el diario La Discusión de Márquez Sterling. Ejerce como profesor y subdirector de la Escuela de Nuestra Señora de los Desamparados, donde su antiguo profesor Antonio Medina Céspedes, y participa en actividades periodísticas, literarias y conspiratorias. En el último trimestre del año, Juan Gualberto y Martí son presentados por Azcárate. La conexión entre Juan Gualberto y Martí fue mágica. Eran contemporáneos y compartían trayectorias similares, así como inquietudes ideológicas, patrióticas, filosóficas e intelectuales, por lo que la empatía fluyó en un intercambio de reflexiones y vivencias comunes. Aunque Martí era blanco, analógicamente sus procedencias eran humildes y compartían las mismas carencias económicas. Habían vivido en entornos diferentes al cubano y se habían relacionado con las mismas élites intelectuales y sociales, ya que en el invierno de 1874-75, Martí había estado en París y se había interesado por el teatro y la cultura francesa, en la que Juan Gualberto estaba allí desenvolviéndose y escribiendo sus crónicas. Juan Gualberto y Martí compartían posturas laicas y los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Ambos no comulgaban con las ideologías ni del Partido Liberal primero ni del autonomista después, y rápidamente comienzan a conspirar, formando parte del grupo de cubanos que, al lado de Antonio Aguilera, ayudaban a los patriotas que en el oriente de Cuba liberaban la Guerra Chiquita, convirtiéndose en los máximos conspiradores habaneros. Cuando Martí pasa al bufete de Biondi en Empedrado número 2, este les ofrece una habitación al fondo para que trataran sus asuntos. Entre que la vigilancia española era muy férrea y que tenían infiltrados dentro del club revolucionario, el círculo se iba cerrando detrás de ellos y tenían que buscar alternativas para verse, ya que Martí se valía de Juan Gualberto para mantener sus comunicaciones. Bien, Juan Gualberto iba al mediodía al rinconcito blanco de la calle Industria, donde Martí y Carmen solían almorzar y compartían un suculento menú entre los tres, o algunas noches Martí se presentaba de improviso en la humilde casita donde Juan Gualberto estaba visitando a su novia modista, Petrona Ángela Rodríguez. Era tan cortés en sus disculpas y tan cariñoso que toda la familia se quedaba prendada de él, y a la novia no le importaba que se llevara a su Juan. Esa Ángela era mi bisabuela. Esto está narrado en la biografía lo encontré en la biografía de José Martí, el apóstol, de Jorge Mañás. Además de conspirar, Juan Gualberto funda por primera vez el periódico La Fraternidad y se entrega a la lucha por la abolición de la esclavitud, la igualdad de derechos, por mejorar los problemas de las personas de la raza negra. Funda la Sociedad del Siglo XIX de Instrucción y Fines Recreativos para niños y adultos de raza negra, visitando los barrios en que se asentaba esta población.
Impartía conferencias desarrollando campañas para que se asociasen todas las personas de color de la isla, razón por la cual tuvo muchos seguidores. Se podría deducir que aplicaba las vivencias organizativas aprendidas de los obreros franceses en los días de la Comuna. En París había vivido el momento histórico en que la Guardia Nacional y la clase obrera, con el apoyo de los parisinos, habían instaurado un gobierno municipal popular, la Comuna. Sin saberlo, el desempeño de esas actividades luego en Cuba, con los negros cubanos, les fue muy útil cuando posteriormente fue deportado a España, ya que dejó a gran parte de la población negra habanera unida y organizada. Martí es hecho prisionero el 17 de septiembre de 1879 mientras Juan Gualberto comía en su casa y posteriormente es desterrado, lo que frustró el levantamiento de Güines. 6 meses después, en marzo de 1880, Juan Gualberto es arrestado y deportado a la península en septiembre. Juan Gualberto y Martí nunca más volverán a verse. Tendría lógica deducir que si cuando se conocieron Martí se valía de Juan Gualberto para mantener sus comunicaciones, 13 años después confiara en él cuando funda el Partido Revolucionario Cubano para que fuera su enlace con los cubanos de la isla. Considerando que durante esos 13 años, los 10 años que Juan Gualberto pasó en España y los 3 años en común que nunca más se había vuelto con Martí, la relación que hubo entre ellos fue muy potente. Pero continuar diciendo cada año que Juan Gualberto todo lo que hizo era llevar a cabo la idea de Martí, me parece que es una irrespetuosidad o un desconocimiento a la biografía de Juan Gualberto, porque Martí no conoció la isla liberada de la colonia, no conoció la república y Juan Gualberto no podía llevar a cabo las ideas de Martí de un ambiente algo que Martí pues no había vivido. Cada año, cada natalicio de Juan Gualberto, aparece Juan Gualberto y Martí, nunca aparece Juan Gualberto solo. Se llega a decir que, que lo mejor que el éxito de Juan Gualberto fue haber llevado a cabo las ideas de Martí. Y en mi opinión, Juan Gualberto tiene otros valores. Nunca aparece un acto a Juan Gualberto sin que esté Martí al lado. Y uno nace para vivir y morir y lo hace solo. Uno no lo hace acompañado. Y no es posible nunca que se conmemore nada sobre Juan Gualberto sin que no tengan que poner la foto de Martí al lado. Y Juan Gualberto tenía sus valores propios. En 1880, al partir deportado Juan Gualberto de la patria, deja a sus padres, a Ángela, a su novia modista, deja también a Epifanía, su hija primogénita, producto de una relación con Epifania Bernier. Una vez en la metrópoli, Juan Gualberto intenta comunicarse con Martí, pero este se había logrado escapar a América. Es encerrado en el castillo del Hacho en Ceuta y por indicación de Azcárate escribe a don Rafael María de Labra, historiador y político español nacido en La Habana, republicano, senador y presidente de la Sociedad Abolicionista Española, a quien no conocía y por mediación de Labra le concedieron toda la villa de Ceuta por cárcel y posteriormente la península. Estando deportado en Ceuta, reaparece en Cuba el periódico La Fraternidad, continuando con la labor emprendida con la población negra cubana y surgiendo así el directorio central de las sociedades de la raza de color. Él se queda en Ceuta porque la vida en Ceuta es más barata y también no se dice, pero en los legajos del Archivo Histórico Nacional yo he encontrado todos los reportes donde Juan Gualberto escribe al ministro de Ultramar solicitando beneficios para todos los prisioneros, pedía aumento de salario, quería beneficios que tenían otros, pensaba que ellos tenían derecho. Él hace mucho por todos los presos en Ceuta. Hay un libro que va a ser publicado recién ahora, durante el 170 aniversario de su natalicio, por un historiador ceutí, Francisco Sánchez Montoya, que se llama cuando, cuando,
cuando Ceuta era Cuba, Juan Gualberto Gómez cuando Ceuta era Cuba. Esta es la portada es preciosa y el libro habla de todo lo que Juan Gualberto hizo por los deportados políticos en Ceuta. En 1881, en un mesón de la calle Paseo del Rebellín, al que iba diariamente, conoce a la andaluza Manuela Benítez Mariscal, viuda de José Mendive Macías, quien había tenido 3 hijos, 2 de los cuales, Carlota y José María, fallecieron prematuramente por la epidemia del garrotín, que era una especie de difteria. La niña Ana Mariana del Carmen Mendive Benítez, de 4 años, sí sobrevivió. Mm, En Ceuta les nació el primer hijo, Juan Eusebio de la Caridad, y Manuela fue muy indulgente, cuentan los biógrafos de Juan Gualberto. Manuela fue muy indulgente con las desviaciones amorosas de su enamorado. Cuento esto porque parten a Madrid, y cuando parten a Madrid, Juan Gualberto deja en Ceuta 2 hijos que había tenido de una relación con Asunción Aro, con la ceutía Asunción Aro. En Madrid tiene la obligación de presentarse semanalmente a las autoridades. Recibe una pequeña manutención del gobierno. Cumple su propósito de estudiar en la Institución Libre de Enseñanza, ILE, de la cual Labra era rector. Desarrolla una intensa vida política y periodística, escribiendo para varios periódicos liberales cubanos, desde los que envía mensajes de instrucción y superación a los negros en Cuba. En este periodo planeó su libro sobre Puerto Rico. Es secretario general de la Sociedad Abolicionista, de la cual Labra era el presidente. Ejerce como cronista parlamentario y asiste diariamente al Congreso de los Diputados de Martí. Participa en múltiples mítines abolicionistas por toda la península y es muy ovacionado cuando toma la palabra y recibido con salvas de aplausos. Juan Gualberto aparece en la biografía de Joaquín Costa, aparece por haber hablado antes que Joaquín Costa y haberle mencionado, pero es impresionante que aparezca en la biografía de un hombre tan importante aquí en España. Su vida en la capital le permitía hacer una comparativa entre sus experiencias sociopolíticas culturales en Francia, un país laico que había derrocado una monarquía y construido una república, con la monarquía española con una poderosa regencia de la Iglesia Católica. El Ateneo Científico y Literario de Madrid es importantísimo en el escenario de la vida española como símbolo de tolerancia, libertad, progreso político, y era al ámbito relacional de referencia de Juan Gualberto, quien estableció relaciones con valiosas figuras intelectuales y de la vida política española como Emilio Castelar, Joaquín Costa, del que he hablado antes, Antonio Maura, Pi Margal, Nicolás Salmerón, Ramón y Cajal, Curros Enríquez, por nombrar algunos. Estos hombres respetaron la tendencia política separatista de Juan Gualberto. Y es a través del Círculo Libre Pensadores que es introducido a la masonería en 1886, afiliándose aquí en Madrid a la Logia Luz de Mantua. Vive periodo de múltiples litigios políticos con liberales independentistas por ser abolicionista. En España sigue siendo vigilado por el Ministerio de Ultramar. Recuerdo un legajo que leí en que la vigilancia habla sobre Juan Gualberto diciendo que era muy peligroso porque estaba comparando la, la, la demanda que hacían los catalanes por independizarse de España con el derecho que tenía Cuba a independizarse. Si los catalanes pedían independencia, Cuba tenía más derecho a pedir la independencia que los catalanes. En España sus actividades profesionales, políticas y responsabilidades familiares son intensas. También sus padres le reclamaban en La Habana y las horas del día no le alcanzan. Su firme postura separatista coloca en crisis sus relaciones con los autonomistas cubanos y con algunas corresponsalías de diarios en La Habana, aunque sus crónicas dando a conocer el sentir de los europeos ante el problema cubano frente al gobierno de la metrópoli interesan tanto a los lectores en Cuba que aumenta el número de tiradas. Documentos de ultramar atestiguan donde vivió aquí en Madrid. Hay un edificio que sigue en pie, el de Paseo de Luchana número 4, en el barrio de Chamberí,
Y hay otro legajo donde habla otra dirección que tengo localizada en una calle, pero en la calle San Miguel 7, y esta dirección era más céntrica. De las dos direcciones él podía ir caminando al Palacio de los Congresos. Pero este edificio de la calle San Miguel pertenecía a formaba parte de un conjunto de pequeñas parcelas en el centro de Madrid que con una remodelación urbanística desapareció. Regresa a Cuba después de 10 años en la metrópoli y con la estrategia de sus actuaciones en la isla. Tenía en mente, cuando él regresa allá a Cuba, tenía en mente su artículo ¿Por qué somos separatistas?, por el que fue condenado a 2 años, 11 meses y 11 días. Este documento constituyó un documento memorable en la lucha por la independencia, pero cuando estuvo preso solamente 8 meses y salió muy contento de la cárcel porque decía que había valido la pena, porque por ese artículo fue reconocida legal la propaganda abolicionista pasiva. Bueno, ahora llega el momento de la República. Mm, Estos son los momentos de la historia más conocidos, que al fundar Martí el Partido Revolucionario Cubano en Nueva York, nombra a Juan Gualberto su representante en La Habana, dirigiendo directamente la preparación del levantamiento armado, y que la orden de alzamiento para la segunda quincena de febrero fue dirigida por Juan Gualberto. Sergio Aguirre cuenta en la biografía Un gran olvidado, Juan Gualberto Gómez, que el 23 de febrero se despidió de sus padres, de su esposa e hijos legítimos y de su mujer Ángela Rodríguez, la verdadera compañera de los últimos 40 años de su larga vida. Es cierto, en la memoria familiar cuentan que Angelita les recomendaba a Juan Gualberto la importancia antes de levantarse en arma a casarse con Manuela porque no estaban casados. Y efectivamente el certificado de matrimonio de Manuela y Juan Gualberto es del 21 de febrero, es decir, se casó con Manuela 3 días antes de levantarse en arma. Juan Gualberto, el político, periodista, escritor y orador, en cumplimiento de su deber patriótico, un día como hoy, 24 de febrero, se levantó en armas. Y sabemos que, aunque el alzamiento de Ibarra fue un fracaso militar desde la perspectiva histórica, tiene un valor inconmensurable y al mismo tiempo contiene el dolor atroz por la pérdida de Martí. Juan conoce la noticia estando en una celda en el Castillo del Morro. Describen que se sintió interiormente destruido y lleno de desaliento y pesimismo. Fue condenado a 20 años de presidio por rebelión militar y deportado a la península, pena que pasó a cumplir por disposición del capitán general Martínez Campo, que menos mal que sustituyó a Calleja y dispuso con destino Ceuta antes que fallaran otras causas, y esto que le salvó la vida. Stush, en la biografía de Juan Gualberto Gómez, un gran inconforme, cuenta que el 3 de septiembre, cuando es deportado a Ceuta, Ángela fue la que le preparó la indumentaria y el equipaje para el viaje y la que pudo, por un permiso especial, verlo antes de partir. Durante el trayecto de deportación transitó por diversos penales españoles: Santander, Madrid, Algeciras. Las penalidades de este destierro son contadas en cartas a Angelita y sus hijos, y también Epifanía. Otra vez en Ceuta, en el Castillo del Hacho, al cabo del tiempo permitieron que le visitaran sus hijos Mercedes y Vicente. Cuando en marzo de 1898 es puesto en libertad, tuve intenciones de ir a París, pero desde Arcachon, al sur de Francia, se pone a las órdenes del delegado de la Revolución, Tomás Estrada Palma, quien le encomienda que se dirija a Estados Unidos para que se ocupara de mantener la unión entre los inmigrados cubanos hasta el momento en que quedara suprimida la soberanía española. Allí se desplaza por Jacksonville, Tampa, West Tampa, Ybor City y Key West. Retirada las Fuerzas Armadas de España en 1899, conforme al Tratado de Paz firmado en París el 10 de diciembre, comienza a organizarse la nueva república. Juan Gualberto es elegido delegado de la Asamblea Constituyente. Tenía la experiencia de los debates de la Constitución de la República Francesa y fue memorable su labor en los trabajos preparatorios de la Carta Magna de la República. Participa en la Asamblea de Representantes de la Revolución y recomienza la nueva lucha por la Cuba libre durante los años de la intervención militar norteamericana.
Una vez conseguida la independencia de España, lucha por el establecimiento de la República contra el anexionismo a Estados Unidos. Juan Gualberto fue el máximo oponente cubano a la enmienda Platt, votada por el Congreso de Estados Unidos, que interfería en los presupuestos del ejército. Su ponencia, impugnando el sustitutivo de la anexión, fue reconocido como el más admirable estudio que se haya hecho contra ese instrumento disociador de intervención y que quedó demostrado el daño que causó al desenvolvimiento político y económico de la República. En su afán por lograr mantener a un pueblo unido, insistió en la creación de un sistema escolar cualitativo, público y por ende en la institución de escuelas primarias, secundarias, vocacionales y universitarias. Hizo hincapié en la creación de la Escuela Normal para Maestros de toda la isla, de las que sus hijas fueron fundadoras de la Escuela Normal para Maestros de La Habana y profesoras. Durante la República abandonó partidos políticos cuando se sintió traicionado, fundó partidos políticos y fusionó partidos y para cada partido fundó un periódico, como vio que hacían los abolicionistas en España, para dar luz a su ideario y a verdades y criticar procederes incorrectos y dañinos para la ciudadanía y el país. A sus 74 años, el general Gerardo Machado, presidente de la República, le otorga la condecoración Carlos Manuel de Céspedes, en el grado de Gran Cruz de Oro, en mérito a haber sido un patriota incorruptible. El hombre que recibiría la Orden de Alzamiento de la Guerra en 1895, el patriota que luchó incansablemente por la superación de los cubanos negros y mulatos para lograr el pegamento de la sociedad cubana, el que lideró la batalla contra la imposición del apéndice constitucional, la enmienda Platt, a la Constitución cubana de 1901, fue ninguneado y traicionado por Alfredo Sayas, y durante los años republicanos se convirtió en un personaje propicio para dibujos animados satíricos en las páginas de la política cómica. 4 años después de haber recibido la condecoración, aquel hombre que fielmente se había entregado y amado a su patria, abandonó su cuerpo físico. Murió pobre en su casa de Mantilla. Todos sus hijos estaban allí y falleció diciéndole a Vicente que se ahogaba. 20 años más tarde, el 24 de febrero de 1953, un día como hoy, durante los festejos de la República, una hija de Juan Gualberto, Angelina Edreira Rodríguez de Caballero, mi abuela, se acercó al gobernador de la ciudad de La Habana, Rafael Guas Inclán, diciéndole estas tristes palabras: Gobernador, la República de fiesta y los restos de mi padre están al amparo de una archicofradía religiosa que los guarda en una tumba. Cuenta Guas Inclán que estas palabras fueron un golpe inmenso para él y que esa misma tarde lo presentó y se creó una comisión para homenajear por primera vez al año siguiente, en 1954, el centenario de Juan Gualberto Gómez, cuyo nombre aparecía en los libros Historia y que se puede comprobar hoy. Al año siguiente se celebró por primera vez el centenario en un homenaje a Juan Gualberto Gómez. En ese año, entre 1953 y 1954, se movilizó todo, Biblioteca Nacional, todos, personas de todos los ámbitos sociales quisieron participar y se le rindió homenaje de muchas maneras. Se inauguró su tumba en el cementerio, esa es la cara de alegría que viene en mi abuela vestida de negro y todos los familiares, amigos, todo. Se realizaron muchas exposiciones, el fin de siglo, el edificio fin de siglo se dio todos sus escaparates para una exposición. En esta foto el que se ve es un nieto de Juan Gualberto, que se llamaba Juan Gualberto Caballero, fallecido a los 38 años, y todos los portales de fin de siglo estuvieron con exposiciones de libros, folletos, artículos. La Biblioteca Nacional también hizo exposiciones
Mi abuela en el ámbito, Angelina Edreira, en el ámbito de su profesión, era profesora del normal para maestros, impartió conferencias, como había dicho en un momento antes, impartió conferencias a profesores y estudiantes sobre Juan Gualberto Gómez y llama en un cursillo. Todas esas conferencias fueron recogidas en el libro Vida y Obra de Juan Gualberto Gómez. Emilio Roy recogió todos los artículos de Juan Gualberto en el libro que se llama Por Cuba Libre, y el primer ejemplar fue dedicado a Angelina Etreira. Fue la primera vez en el año de su centenario que ella habló de Juan Gualberto. El que está sentado aquí en blanco es su esposo, mi abuelo, José Antonio Caballero, y aquí está el programa de las jornadas de clausura de los cursillos en los que se daba un diploma y se regalaba el libro, ese libro que ella editó para regalar. Y Juan Gualberto fue un hombre que supo mucho de jefaturas de policía, estuvo constante preso porque el periodismo fue su arma de lucha, estaba preso constantemente y cuando le libraban por una causa tenía otra pendiente. Tiene un artículo muy interesante que se llama A la cárcel, porque sabía que cuando publicara ese artículo iba a ir preso. Y aprovecho para así hacer una cita de Leopoldo Rego Stuch. En su biografía dice que se ha mantenido una absoluta lealtad biografiado porque fue un maestro hombre y es suficiente para que sea luz que alumbre conciencia y fuerza que impulse en el desarrollo batallar por una Cuba justa y profunda e igualitaria. Palabras que son muy importantes en la Cuba actual. Curiosamente, hay una frase de Juan Gualberto eh, que tuvo muchas polémicas, que dijo: mi vida pertenece a mi patria y a mi raza. La una no ha de pedirme nada que contraría a la otra, porque tengo la suerte de encontrar una fórmula que ampara perfectamente a ambas. Esta fórmula es la que trajo al mundo civilizado la Revolución Francesa: libertad para todos los hombres, igualdad entre todos los seres, fraternidad entre todos los corazones. Juan Gualberto Gómez Ferrer. Sin embargo, 91 años después de fallecido, los problemas persisten en Cuba. El que luchó por la no repetición de candidaturas de un partido único, resulta que ese país lleva 65 años con un único gobierno en el poder. Ese partido único no permite la existencia de otros partidos. Juan Gualberto, el que fundó periódicos para cada partido que fundó, si resucitara se enfrentaría a ese partido que no permite el libre pensamiento ni el periodismo independiente, que es criminalizado. La masonería, que ha jugado un rol importantísimo en las guerras de liberación americana, ha sido penetrada y conducida a una gran crisis. El que fue satirizado por dibujantes combatiría ardientemente las restricciones y penalizaciones artísticas actuales. El que fue detenido por manifestarse y por escribir artículos antigubernamentales es digno de ejemplo para todos los profesionales del periodismo independiente actual y para todos quienes han salido y salgan a manifestarse. Juan Manuel Otero Alcántara encarna el espíritu indomable de Juan Gualberto en su capacidad de estar dispuesto a ir a la cárcel, defendiendo su derecho a decir lo que verdaderamente piensa. Recuerda a Juan Gualberto cuando escribió su artículo ¿Por qué somos separatistas?, sabiendo que sería condenado, y el artículo a la cárcel, y así siempre estaba preso. Cuando se libraba de una causa continuaba preso o volvía a la cárcel por otra. Joanny Sánchez encarna a Juan Gualberto en versión del Martí de Tierra Adentro, pues no es lo mismo hacer oposición fuera que dentro de la isla. Y de igual modo todos los disidentes, periodistas, políticos, artistas, profesionales, ciudadanos cubanos blancos y negros que están perdiendo el miedo y rompiendo las cadenas de la doble moral por su derecho a ser y decir lo que verdaderamente piensan. Gracias. Aprovecho para presentar la página en construcción, Juan Gualberto Gómez Ferrer.org, Gómez con acento. La página pretende en tiempos modernos
de las nuevas tecnologías, continuar el legado de ancestral y divulgar la vida y obra de Juan Gualberto Gómez, ser un punto de referencia, difusión de eventos, de publicaciones e intercambio de datos, de bibliografías y referencias para estudiosos o personas interesadas en la figura del ilustre patriota. Muchas gracias.